¿Alguna vez te has detenido a pensar dónde se origina verdaderamente el genio? ¿Nace en los relucientes laboratorios de Silicon Valley, en medio del zumbido de las supercomputadoras y las mentes brillantes de los doctorados? ¿O a veces, solo a veces, surge del crisol de la pura necesidad, forjado en el corazón salvaje e indomable de la naturaleza americana, lejos de cualquier plano o decreto académico? Hoy, nos adentramos en una historia que desafía todo lo que creías saber sobre innovación, un relato que se desarrolló no en una instalación de investigación de alta tecnología, sino dentro de las paredes estériles y meticulosamente ordenadas de una armería del Cuerpo de Marines. Es un lugar donde la precisión es primordial, donde cada tornillo, cada lente, cada componente de un sistema de armas está sujeto a una inspección rigurosa, calibrado a la perfección para las exigencias implacables del combate. Imagina el rítmico tintineo de las herramientas, el fuerte olor a aceite de armas mezclándose con solventes industriales, la tranquila dedicación de los armeros expertos, sus manos moviéndose con eficiencia, practicada sobre equipos sofisticados. Son los guardianes de la preparación, los héroes invisibles que se aseguran de que cuando un marine aprieta el gatillo o apunta a través de un visor, el equipo funcione impecablemente. Para estos profesionales experimentados, sus días son una sinfonía de mantenimiento de rutina, reparaciones predecibles y la actualización ocasional. Esperan encontrar desgaste, quizás un resorte defectuoso o una lente rayada. Lo que absolutamente no esperan encontrar es algo que desafía la lógica, algo que susurra una clase diferente de maestría, un ingenio tan profundo que les haría cuestionar su propia definición de ingeniería. Ahora contrasta ese mundo de orden absoluto y especificaciones de fábrica con otro reino completamente distinto, la extensión accidentada y susurrante de las montañas Apalaches. Este no es un paisaje de senderos fáciles y parques cuidados. Es una formidable área silvestre, un laberinto de picos antiguos, densos bosques y valles ocultos. Aquí, la supervivencia no se trata de seguir un manual, se trata de una comprensión íntima e intuitiva de cada crujido, cada sombra, cada cambio en el viento. Es un lugar donde la línea entre el hombre y la naturaleza se difumina, donde el conocimiento tradicional y el ingenio puro son las monedas de cambio definitivas. Nuestra historia converge cuando una pieza de equipo, aparentemente sin nada de particular, llega a la armería para lo que debería haber sido una revisión de servicio estándar. Era un visor de explorador o Scout Scope, una pieza vital de equipo óptico diseñada para la observación de largo alcance y la adquisición de objetivos. Su dueño era un individuo envuelto en una tranquila mística, una figura esquiva conocida solo como el explorador del bosque o The Woodsman Scout. Era un hombre cuya reputación lo precedía, no a través de felicitaciones oficiales o un historial de servicio condecorado, sino a través de susurros de su asombrosa habilidad para navegar, observar y sobrevivir en el terreno más desafiante que los Apalaches podían arrojarle. Sus métodos a menudo eran poco convencionales, su presencia fugaz y sus resultados consistentemente excepcionales. El visor en sí parecía de emisión estándar, una pieza robusta de hardware militar construida para durabilidad y rendimiento. Pero al pasar de la cadena logística a la mesa de trabajo de un armero marine, llevaba consigo un secreto tácito, un testimonio silencioso del mundo único de su dueño. Era una pieza de equipo que había visto años de uso duro, con las marcas de innumerables patrullas, a través de densos arbustos y clima implacable. Sin embargo, debajo de los rasguños superficiales y la suciedad incrustada, yacía un enigma que pronto se desentrañaría. Los armeros, acostumbrados a lo predecible, estaban a punto de encontrarse con algo que sacudiría sus cimientos de lo que era posible. Esto no era un defecto lo que estaban buscando, era una modificación deliberada, casi audaz, un testimonio de una mente que vio más allá del estándar de fábrica, más allá del reglamento, hacia un reino donde el propio entorno dictaba el diseño. Imagina el zumbido de la armería, el olor a solventes y metal. Ahora, imagina una sola pieza de equipo, aparentemente ordinaria,
guardando un secreto que redefiniría el ingenio. Esto no era solo un visor, era una ventana a una filosofía singular, un artefacto tangible de un ingenio nacido no de laboratorios y planos, sino de la supervivencia pura y una comunión íntima con lo salvaje. El descubrimiento que estaban a punto de hacer no solo dejaría a todo el taller sin palabras, sino que también los obligaría a confrontar la profunda verdad de que a veces las ideas más revolucionarias no provienen de donde se esperan, sino de los rincones más inesperados e indómitos del mundo. Lo que encontraron dentro de ese tubo de visor fue un cambio absoluto en las reglas del juego, un duro recordatorio de que la verdadera maestría a menudo reside donde termina el entrenamiento formal y comienza el ingenio puro y sin adulterar. La armería opera bajo principios estrictos. Cada pieza de equipo, desde una carabina M4 de emisión estándar hasta la óptica de visión nocturna más avanzada, se rige por un manual preciso, un conjunto de especificaciones de fábrica que dictan su rendimiento, su mantenimiento y su vida útil esperada. Los armeros marines, como la sargento de personal Elena Rodríguez, son la encarnación de esta precisión. Sus manos, callosas por años de manipular herramientas y acero frío, se movían con una delicadeza casi quirúrgica mientras desarmaba y rearmaba mecanismos complejos. Para ella, un visor no era solo un tubo de vidrio y metal, era un instrumento calibrado, un salvavidas para un explorador que operaba millas detrás de las líneas enemigas. Su claridad, su cero, puesta a punto, su capacidad para soportar los entornos más duros, estos eran innegociables. Conocía cada componente, cada peculiaridad del fabricante, cada modificación de campo aprobada. Su mundo era de orden meticuloso, donde las desviaciones eran defectos, no innovaciones. Sin embargo, más allá del entorno controlado de la armería, yacía un mundo que desafiaba una categorización tan ordenada, la extensión antigua y en expansión de las montañas Apalaches. Este era el dominio del explorador del bosque, una figura tanto una leyenda como una persona real. A diferencia de los campos de batalla urbanos o las extensiones desérticas donde la mayoría del equipo militar fue diseñado principalmente para operar, los Apalaches presentaban un conjunto de desafíos único e implacable. Imagina navegar a través de un dosel denso tan espeso que la luz del sol apenas se filtra, creando un crepúsculo eterno. Visualiza las nieblas repentinas y omnipresentes que podían aparecer sin previo aviso, cubriendo valles enteros en una neblina fantasmal. Considera la luz moteada que se filtra a través de las hojas de otoño, creando un caleidoscopio de verdes, marrones y dorados que podría hacer que el camuflaje fuera prácticamente inútil, convirtiendo la identificación de objetivos en una pesadilla. La óptica militar estándar, aunque resistente y confiable, a menudo estaba diseñada para aplicaciones más amplias: terreno abierto, cielos despejados o escenarios de combate específicos. Estaban construidas para la universalidad, no para el entorno hipersensible, casi consciente, de estas montañas. Aquí, un explorador necesitaba más que solo buena óptica. Necesitaba una extensión de sus propios ojos, una herramienta que pudiera atravesar la ofuscación natural de la propia tierra. El explorador del bosque, aunque rara vez visto, era un maestro de este paisaje implacable. Su reputación no se forjó en cuarteles o en campos de desfile, sino en la ejecución silenciosa y efectiva de sus misiones. Era un fantasma entre los árboles, un susurro en el viento. Su equipo, cuando ocasionalmente regresaba a la armería, llevaba el testimonio silencioso de sus métodos únicos. No siempre estaba impecable. A veces llevaba las marcas de la improvisación, pequeños ajustes casi imperceptibles que insinuaban una mente adaptándose constantemente, buscando continuamente una ventaja contra los elementos. Él no era de seguir el protocolo si se presentaba una solución más efectiva, aunque poco convencional. Su filosofía era simple: la misión es lo primero, y si el estándar de fábrica no era suficiente, entonces el estándar de fábrica sería mejorado. Esto no era rebelión, era pragmatismo puro, sin adulterar, nacido de años de compromiso solitario con una zona silvestre que no ofrecía segundas oportunidades. Esta profunda comprensión de su entorno
esta relación casi simbiótica con las montañas, fue la fuente de su ingenio. No solo usaba su equipo, vivía con él, superando sus límites, identificando sus deficiencias en el crisol específico de su teatro de operaciones. Sus manos, como las de la sargento de personal Rodríguez, eran hábiles, pero de una manera diferente. No en la adhesión meticulosa a un manual, sino en el arte de arreglárselas, de transformar lo ordinario en lo extraordinario con lo que la naturaleza y la necesidad le proporcionaban. Había pistas sutiles, si uno sabía dónde buscar. Los patrones de desgaste inusuales en la culata de su rifle, no por manejo descuidado, sino por una forma específica de apoyarlo contra un afloramiento rocoso. Los bucles cosidos a medida en su mochila, claramente no hechos en fábrica, diseñados para sostener herramientas de recolección específicas o una cantimplora extra en una ubicación precisa y silenciosa. Estos no eran defectos, eran firmas, las declaraciones tranquilas de un hombre que veía su equipo no como herramientas estáticas, sino como extensiones dinámicas de su voluntad, evolucionando constantemente para satisfacer las demandas de su mundo único. Sus métodos, sus adaptaciones, no nacieron de un deseo de desafiar la autoridad, sino de una verdad innegable aprendida a través de innumerables amaneceres y atardeceres a solas en la naturaleza. La supervivencia a menudo dependía de una ventaja secreta, un truco del oficio que solo la tierra misma podía enseñar. Así que, cuando el visor del explorador del bosque aterrizó en la mesa de trabajo de la sargento de personal Rodríguez, era solo un artículo más en una larga lista de equipos esperando servicio. Siguió su rutina, revisando la carcasa externa en busca de grietas, las lentes en busca de rasguños, las torretas para un ajuste adecuado. Todo parecía dentro de los parámetros aceptables, quizás un poco más desgastado de lo habitual, pero nada alarmante. Comenzó el cuidadoso proceso de desarmar el visor, preparándose para limpiar la óptica interna y revisar la retícula. Era una danza familiar, un ritmo que conocía de memoria, pero entonces su ojo entrenado captó algo. En lo profundo del tubo del visor, donde la carcasa interna se encontraba con el conjunto de la lente objetivo, una serie de grabados increíblemente sutiles, casi imperceptibles, estropeaban el acabado liso y negro. No eran rasguños por impacto o daño accidental, eran líneas deliberadas, finas, meticulosamente colocadas, casi mezclándose con la textura del metal mismo. Formaban un patrón, una intrincada cuadrícula que no se correspondía con ninguna retícula militar estándar o marca de calibración que ella hubiera visto. Intrigada se inclinó más cerca, usando una lupa, y luego, anidado cómodamente dentro de un diminuto hueco ajustado a medida en la pared interna, un hueco tan perfectamente tallado y camuflado que era prácticamente invisible, lo encontró. Una pequeña pieza de material, casi tan delgada como una oblea, de naturaleza orgánica, diferente a cualquier filtro que ella hubiera encontrado. Parecía una hoja seca, tal vez, o una astilla de corteza, pero procesada, refinada y cortada con precisión para encajar en su compartimento oculto. Su ceño se frunció. ¿Qué demonios era esto? Su primer pensamiento fue contaminación, algún tipo de residuo que se había abierto camino en la óptica sellada. Pero la precisión del ajuste, la naturaleza deliberada de los grabados, argumentaban en contra de ello. Llamó a su colega, el especialista David Chen, conocido por su conocimiento enciclopédico de la óptica militar. «Chen, echa un vistazo a esto», dijo, su voz un murmullo bajo, teñido de una mezcla de curiosidad e inquietud profesional. «¿Alguna vez has visto algo así?» Chen se asomó al visor, su expresión reflejando la de ella. Tocó el material orgánico con una herramienta fina, con cuidado de no dañarlo. «Eso es una hoja», murmuró, con un dejo de incredulidad en su tono. «Y estas marcas no son de fábrica». La sargento Rodríguez miró fijamente, luego miró al especialista Chen, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. Los estándares de fábrica estaban grabados en su ADN profesional. Las desviaciones eran errores. Las modificaciones eran autorizadas, documentadas y rigurosamente probadas. Esto no era ninguna de las dos cosas. Parecía primitivo,
casi como algo que un niño podría grabar en un juguete si no fuera por la innegable precisión. «Ciertamente, no es de emisión estándar, Chen», respondió finalmente, su voz bajando a un susurro, una clara señal de su creciente perplejidad. «Y ese filtro, definitivamente es orgánico. Pero ¿qué demonios está haciendo ahí dentro? ¿Y por qué está tan perfectamente ajustado?» Sus reacciones iniciales fueron una mezcla de escepticismo profesional y absoluta confusión. Para sus ojos entrenados, inmersos en la ciencia de la óptica y la ingeniería de precisión, estas anomalías se sentían como una burda desfiguración de un instrumento finamente ajustado. Rozaba el sacrilegio. ¿Era esto algún tipo de reparación de campo hecha de manera expedita que había salido horriblemente mal? ¿Había el explorador del bosque, en un momento de desesperación, atascado un trozo de follaje en su visor, esperando un milagro? La idea era casi ridícula. Sin embargo, la meticulosidad de los grabados y el compartimento personalizado para el filtro sugerían una intención deliberada, aunque completamente poco ortodoxa. «Quizás solo sea daño, sargento», ofreció Chen, tratando de racionalizar lo inexplicable. «Algún tipo de material corrosivo entró y las marcas son solo rasguños incidentales». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sonaron vacías. Las líneas eran demasiado intencionales, demasiado regulares, formando un patrón que, aunque ajeno, no era aleatorio. Y el material orgánico, lejos de ser un trozo de residuo al azar, estaba cuidadosamente moldeado, casi como una oblea en miniatura, hecha a medida. Estaba claro que esto no era un accidente. Esto era una modificación no autorizada, inexplicable y francamente desconcertante. «Superstición de campo», murmuró Rodríguez, sacudiendo la cabeza. «Eso es lo que parece. Algo que leerías en un viejo libro de folclore, no algo que encontrarías en un visor de explorador del cuerpo de marines». Extrajeron cuidadosamente el filtro orgánico, colocándolo sobre un paño limpio. Bajo la magnificación de su mesa de trabajo, su estructura fibrosa se hizo clara. No era solo una hoja seca, era algo procesado, quizás prensado y tratado, su color un marrón terroso profundo. Se sentía ligeramente quebradizo, pero sorprendentemente resistente. Los grabados también fueron examinados más de cerca. No eran solo líneas, eran una serie de cuadrículas que se cruzaban y puntos específicos, casi como una retícula personalizada y poco convencional, pero diseñada para un tipo de cálculo completamente diferente. La pregunta flotaba pesadamente en el aire, espesa con el olor a solventes y el zumbido tranquilo de la armería. ¿Por qué? ¿Por qué alguien, y mucho menos un explorador marín, manipularía una pieza de equipo tan vital, tan precisamente diseñada, con algo tan rudimentario? ¿Qué problema podría resolver esta adaptación aparentemente burda que la óptica militar más avanzada del mundo no podía? Para comprender la audaz innovación del explorador del bosque, uno tenía que salir del entorno controlado de la armería y entrar en su mundo, la vasta e implacable extensión de las montañas Apalaches. Este no era el desierto abierto del Medio Oriente, ni las densas selvas del sudeste asiático, para las que gran parte del equipo estándar militar estaba optimizado. Los Apalaches presentaban un conjunto único de desafíos ópticos, un campo de minas sensorial para cualquier explorador que intentara mantener el sigilo y adquirir objetivos. Imagina la bruma atmosférica, que a menudo se adhiere a los picos antiguos, una neblina fina casi imperceptible que puede oscurecer detalles distantes, haciendo que un disparo claro o la identificación sean virtualmente imposibles. Luego está el resplandor intenso, no el resplandor áspero y reflectante de la arena del desierto, sino el brillo cegador del follaje húmedo después de un aguacero repentino, o el sol brillando en miles de hojas cubiertas de rocío al amanecer. Este tipo particular de resplandor podría borrar por completo un objetivo, convirtiendo una forma humana distinta en una mera sombra o un destello fugaz de movimiento. Y quizás el más insidioso de todos, la luz moteada. El dosel denso y entretejido de los bosques Apalaches crea un mosaico de luz y sombra constantemente cambiante en el suelo del bosque. Un objetivo,
incluso a un alcance relativamente cercano, podría volverse casi invisible, fundiéndose en los patrones confusos de la luz solar que se filtra a través de las hojas. Los filtros de visor estándar, diseñados para uso general, para atravesar la niebla, reducir el resplandor de amplio espectro o mejorar el contraste en condiciones de luz específicas, simplemente no estaban adaptados para este entorno altamente específico, casi pictórico. Podrían funcionar adecuadamente, pero adecuado a menudo era una sentencia de muerte para un explorador que operaba solo, en lo profundo de territorio hostil. Las retículas militares convencionales, también, fueron diseñadas para la universalidad. Ofrecían marcas estandarizadas de medición de distancia, ajustes de viento y compensadores de caída de bala, todos basados en trayectorias balísticas y suposiciones ambientales típicas. Eran increíblemente efectivos en sus aplicaciones previstas, pero carecían de la conexión intuitiva, casi orgánica, con el terreno específico que el explorador del bosque habitaba. En un entorno donde cada afloramiento rocoso, cada árbol antiguo, cada lecho de arroyo sinuoso podía servir como un hito natural, una retícula fija y universal podría resultar menos eficiente que un sistema nacido directamente de la propia tierra. El explorador del bosque, a través de años de observación solitaria y prueba y error implacables, había llegado a comprender estas matizadas limitaciones ópticas con una intimidad que ningún ingeniero de diseño en un laboratorio distante podría haber logrado jamás. No solo estaba observando el entorno, se estaba convirtiendo en parte de él, sus sentidos finamente sintonizados con sus sutiles engaños. Sabía que las soluciones estándar, aunque técnicamente sólidas, eran un compromiso en su teatro de operaciones único, y el compromiso, para un explorador del bosque, no era una opción cuando la supervivencia estaba en juego. Así que ideó su propia solución. Las marcas grabadas a mano no eran aleatorias en absoluto. Eran un sistema de medición de distancia y viento personalizado e intuitivo, calibrado no contra tablas balísticas teóricas, sino contra los propios hitos de la naturaleza apalache. Había, en esencia, creado un mapa óptico a medida dentro de su visor, un ángulo específico entre dos picos, el tamaño aparente de un cierto tipo de árbol a una distancia conocida, el sutil balanceo del dosel en un viento cruzado típico. Estos eran sus puntos de referencia. Su sistema permitía ajustes ultrarrápidos, casi instintivos, eliminando la necesidad de cálculos complejos en situaciones de alto estrés. Era un sistema fluido, dinámico, una extensión de su profunda comprensión de la Tierra. ¿Y el filtro orgánico? Esa astilla modesta de material procesado fue una obra maestra de adaptación ambiental. A través de incontables horas de experimentación, el explorador del bosque había descubierto que esta sustancia natural en particular, cuando se preparaba adecuadamente, poseía propiedades únicas de filtrado de luz. Estaba específicamente diseñado para atravesar la bruma atmosférica y el resplandor intenso y moteado característico de los Apalaches. El filtro, cuando se combinaba con su retícula personalizada, creaba una sinergia óptica que transformó el visor de explorador estándar en un instrumento hiperespecializado. No se trataba de hacer que el visor fuera universalmente mejor, se trataba de hacerlo innegablemente superior en su entorno, para su misión. La sargento Rodríguez y el especialista Chen, sin embargo, seguían operando bajo la suposición de que esto era o daño o un intento aficionado y mal concebido de modificación. Su entrenamiento dictaba una adhesión rígida a métodos probados y aprobados. Este filtro orgánico y la retícula grabada iban en contra de todo lo que sabían sobre óptica de grado militar. Sin embargo, la precisión de los tallados, el ajuste meticuloso del filtro, les carcomía. No era aleatorio, era deliberado. El especialista Chen, un hombre cuya curiosidad a menudo superaba su adhesión al protocolo estricto, no podía sacudirse la sensación de que había más en esto de lo que parecía. Era conocido por su innovadora resolución de problemas, a menudo trasteando con el equipo en sus horas libres, no para desafiar las regulaciones, sino para comprender los límites de la ingeniería. Se acercó a la sargento Rodríguez, sosteniendo el visor. «Sargento», comenzó, «sé que esto parece poco convencional,
Pero ¿qué pasa si hay un método en esta locura? ¿Qué pasa si este explorador del bosque, allá afuera en las montañas, realmente descubrió algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, no hemos hecho? Rodríguez levantó una ceja. Chen, ¿estás sugiriendo que comencemos a poner hojas en nuestros visores? Los superiores nos cortarían la cabeza. Pero un destello de intriga era visible en sus ojos. Ella respetaba la intuición de Chen. ¿Qué propones? Vamos a probarlo, respondió Chen, su voz firme. No solo en el banco. Vamos a simular las condiciones en las que él opera. Tenemos la cámara ambiental, podemos recrear la bruma Apalache, la luz moteada, el resplandor. Pongamos a prueba esta superstición de campo contra un visor de emisión estándar, uno al lado del otro. Era una propuesta audaz, que iba en contra de la tendencia de su programa de reparación normal. Pero el misterio del visor del explorador del bosque los había cautivado. Había un desafío tácito en su misma existencia, una pregunta silenciosa planteada por un explorador fantasma a los profesionales altamente capacitados del cuerpo de marines. Rodríguez lo consideró por un momento, luego asintió. Muy bien, Chen, pero si esto nos sale mal, tú pagas el café por un mes. Prepararon la cámara ambiental, una sofisticada instalación diseñada para imitar condiciones climáticas y de luz extremas de todo el mundo. Para esta prueba, recrearon meticulosamente las condiciones atmosféricas específicas de la naturaleza Apalache, la bruma sutil y cargada de partículas, la intensidad de luz fluctuante que simulaba la luz solar filtrándose a través de un dosel denso, y el resplandor simulado del follaje oscuro y húmedo. Montaron el visor modificado del explorador del bosque junto a un visor de explorador idéntico, estándar de fábrica. Ambos fueron puestos a cero, ajustados. Ambos fueron revisados meticulosamente en busca de cualquier otra anomalía. La única diferencia eran las modificaciones internas del explorador del bosque. La primera fase de la prueba involucró la claridad y la adquisición de objetivos en la bruma simulada. A través del visor estándar, el objetivo, una silueta camuflada, parecía ligeramente suavizado, sus bordes borrosos por la atmósfera artificial. Era discernible, pero ciertamente no cristalino. Entonces, Chen cambió al visor del explorador del bosque. Un jadeo escapó de los labios de Rodríguez. La diferencia fue inmediata, casi impactante. El objetivo, aunque todavía en la misma bruma simulada, parecía más nítido, sus contornos más definidos. El filtro orgánico parecía cortar sutilmente la longitud de onda específica de la luz que causaba la bruma, mejorando el contraste de una manera que el visor estándar simplemente no podía. No fue una transformación dramática, de la noche a la mañana, sino una mejora sutil y crítica que podría significar la diferencia entre la identificación y una oportunidad perdida en el campo. A continuación, simularon la luz moteada y el resplandor intenso. Este fue el verdadero crisol. En el visor estándar, el objetivo a menudo desaparecía en los patrones cambiantes de luz y sombra, o era momentáneamente borrado por un estallido repentino de resplandor simulado. Era increíblemente difícil mantener un fijado, y mucho menos identificar características específicas. Pero cuando miraron a través del visor del explorador del bosque, el efecto fue asombroso. El filtro orgánico parecía normalizar la luz, reduciendo la dureza del resplandor y equilibrando las sombras moteadas. El objetivo permaneció consistentemente visible, su forma menos afectada por las caóticas condiciones de luz. La retícula grabada a mano, que había parecido tan primitiva, ahora tenía perfecto sentido. No era solo un telémetro, era un sistema de anclajes visuales que permitía al explorador estimar rápidamente distancias y viento, incluso cuando el objetivo estaba parcialmente oscurecido o era fugaz. Era una superposición intuitiva, diseñada para una interpretación rápida, casi subconsciente, dentro del lenguaje visual específico del bosque Apalache. Los datos que recopilaron fueron irrefutables. En cada métrica relacionada con la adquisición de objetivos, la claridad y la mejora del sigilo dentro del entorno. Apalache simulado, el visor modificado del explorador del bosque, superó al modelo de emisión estándar. No fue por un margen del 5 o 10%. En ciertos aspectos críticos, la diferencia fue asombrosa.
la capacidad de discernir objetivos a distancia en condiciones de luz específicas, de mantener el fijado visual a través del denso follaje, de atravesar los desafíos atmosféricos únicos. El visor del explorador del bosque fue demostrablemente superior. La sargento Rodríguez y el especialista Chen se quedaron en la silenciosa cámara ambiental, mirando las lecturas, luego a los dos visores. Estaban absoluta y completamente sin palabras. El zumbido de la maquinaria, generalmente un telón de fondo reconfortante, ahora parecía enfatizar la profunda tranquilidad de su realización. Esto no era un defecto, esto no era superstición, esto era genio, crudo, indomable e innegablemente efectivo. Una adaptación simple, casi primitiva, nacida de la necesidad y el conocimiento ambiental íntimo, acababa de superar décadas de ingeniería óptica avanzada en su nicho específico. Las implicaciones eran asombrosas. El escepticismo inicial, la inquietud profesional, se habían evaporado, reemplazados por un profundo respeto. El explorador del bosque, este explorador esquivo y poco convencional, se había convertido en un maestro involuntario. Sus métodos, una vez descartados como burdos o incluso imprudentes, ahora estaban siendo estudiados, analizados y admirados por su pura brillantez práctica. El incidente forzó un cambio sísmico en la mentalidad de los armeros. Su mundo, una vez definido por manuales rígidos y especificaciones de fábrica, se expandió de repente para incluir la posibilidad de una innovación radical y poco convencional de las fuentes más inesperadas. Destacó una verdad crucial. A veces las soluciones más efectivas no provienen de un laboratorio con recursos ilimitados, sino del crisol de la necesidad, de individuos que operan en la punta de lanza, íntimamente conectados con los problemas que enfrentan. El explorador del bosque, aunque seguía siendo una figura anónima, casi mítica, había dejado una marca indeleble. Su visor no era solo una pieza de equipo, era una lección tangible, un testimonio físico del poder de la adaptación y el conocimiento local. Subrayó la idea de que la verdadera experiencia a menudo reside más allá de los confines del entrenamiento formal y los protocolos establecidos. La revelación del visor del explorador del bosque no fue solo sobre una sola pieza de equipo que funcionaba mejor. Inició un profundo cambio de paradigma dentro de esa armería. Obligó a la sargento Rodríguez, al especialista Chen y a su equipo a reevaluar fundamentalmente su comprensión del equipo, la adaptación y, quizás lo más importante, la propia fuente de la innovación. Durante años, su mundo había estado perfectamente compartimentado, definido por los manuales del fabricante y los rigurosos estándares de adquisición militar. Ahora una modificación casi primitiva, expedita en el campo, había demostrado un nivel de efectividad que sus soluciones de alta tecnología no podían igualar en un entorno específico y crítico. El explorador del bosque, esta figura sombría de la naturaleza apalache, se había convertido en un mentor silencioso e involuntario. Sus métodos, inicialmente recibidos con confusión e incluso un toque de desdén profesional, ya no se descartaban como superstición de campo. En cambio, se convirtieron en un tema de estudio intenso y tranquilo. Los armeros comenzaron a analizar el filtro orgánico, tratando de identificar su composición, de comprender las longitudes de onda de luz precisas que estaba diseñado para manipular. Escrutaron la retícula grabada a mano, intentando descifrar su lógica intuitiva, de mapear sus puntos de calibración contra el paisaje mental de las montañas. Esto no se trataba de replicación, sino de comprender el genio detrás de la adaptación. Este incidente, aunque probablemente nunca documentado formalmente en un boletín técnico del Cuerpo de Marines, plantó una semilla, influyó sutilmente en futuras discusiones dentro del taller, quizás incluso provocando conversaciones silenciosas más arriba en la cadena de mando, sobre el inmenso valor del conocimiento local y las ideas obtenidas por aquellos más cercanos al problema. ¿Podría haber otras adaptaciones poco convencionales por ahí, perfeccionadas por la necesidad en diversos entornos, que se pasaban por alto simplemente porque no encajaban en el molde estándar? Subrayó la idea de que la innovación no siempre era un proceso de arriba hacia abajo, nacido en laboratorios estériles, sino que también podía surgir del suelo, del ingenio puro
y sin adulterar de un individuo que se enfrenta a desafíos únicos. Sugirió un futuro donde quizás, solo quizás, las ideas de un explorador experimentado en el campo podrían tener tanto peso como las recomendaciones de un ingeniero de diseño. La historia del visor del explorador del bosque Apalache es más que una simple anécdota fascinante sobre equipo militar. Es un poderoso testimonio del espíritu humano perdurable del ingenio. Nos recuerda que el genio no siempre lleva una bata de laboratorio o tiene una serie de títulos académicos. A menudo prospera fuera de las normas establecidas, forjado en el crisol de la necesidad, impulsado por una conexión íntima, casi simbiótica con el propio entorno. Es el tipo de ingenio que construyó esta nación, desde los primeros pioneros que se adaptaron a una frontera dura hasta los inventores de garaje que provocaron revoluciones industriales. ¿Qué lecciones profundas podemos sacar de este descubrimiento aparentemente simple? Primero, que la necesidad es verdaderamente la madre de las invenciones más profundas. Cuando las soluciones convencionales se quedan cortas, la mente humana, llevada a sus límites, puede concebir alternativas asombrosas. Segundo, las soluciones simples y elegantes, nacidas de una profunda comprensión, a menudo pueden superar a las tecnológicamente complejas en contextos específicos y críticos. Piensa en cuántas veces sobrediseñamos problemas cuando una respuesta sencilla e intuitiva podría estar mirándonos a la cara. Tercero, la verdadera experiencia no se trata meramente de conocimiento acumulado. Se trata de la capacidad de comprender, adaptar e innovar dentro del entorno único de cada uno. El explorador del bosque no era solo hábil, estaba sintonizado, un maestro de su dominio. Y finalmente, quizás la lección más importante de todas, nunca subestimes la sabiduría que se encuentra en los enfoques poco convencionales. El próximo avance, la próxima idea que cambie el juego, podría no venir de la fuente esperada, sino del individuo tranquilo y modesto que se atreve a mirar más allá de lo obvio. Así que te invito a considerar esto. ¿Dónde en tu propia vida, tu propio campo o tu propia comunidad podrían acechar soluciones ocultas esperando ser descubiertas, simplemente porque no hemos mirado más allá de lo obvio? Hay exploradores del bosque en tu mundo cuya sabiduría poco convencional está siendo ignorada. Desafía tus suposiciones. Cuestiona el status quo. Porque a veces, las ideas más extraordinarias no se encuentran en los diseños más grandiosos, sino en las adaptaciones sutiles e ingeniosas forjadas en el corazón salvaje del ingenio humano. Si esta historia de ingenio inesperado resonó contigo, dale a me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más historias que desafían la sabiduría convencional. Hasta la próxima. Mantén los ojos abiertos para el genio tranquilo a tu alrededor.